todas y todos nuestros ponentes que el día de hoy nos acompañan. Mi pregunta la quisiera dirigir en primer tiempo a José Abugaber, pero también conocer la opinión de Adrián Olvera, y es acerca de las sociedades de autoabasto. Todos sabemos que ya, como lo expuso aquí el ponente Adrián Olvera, hay algunas sociedades de autoabastecimiento que operan un esquema de simulación, de sociedades simuladas, que tienen supuestos socios, pero que en realidad son clientes a quienes le venden esta energía eléctrica. Y ahí tendría las siguientes preguntas, y son bien fáciles, para decir sí o no. Primero, para ustedes, ¿este esquema de simulación es un mercado alterno, fuera de lo que establece la ley de la industria eléctrica? ¿Sí o no? ¿Este esquema de simulación distorsiona o no el funcionamiento del mercado eléctrico? En un sí o un no. ¿Este esquema de simulación incentiva la competencia? ¿Sí o no? ¿Estas sociedades de autoabastecimiento en manos de privados han creado un monopolio privado energético? ¿Sí o no? Y en sus criterios, si tiene que haber o no un ajuste a la legislación para evitar este tipo de abusos. Por sus respuestas es cuanto. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Natale tiene el uso de la voz. Adelante. Gracias, buenas tardes. Bienvenido, don Manuel, a su casa. Bienvenidos todos los dirigentes empresariales, expertos en electricidad, en la materia. Qué buena información, es un gusto escucharla. Bienvenidos todos. Yo quisiera hacerle una pregunta y si la Junta de Gobierno está de acuerdo, en su mayoría, que me puedan autorizar salirme un poco del formato para que no solamente me conteste un ponente, sino que me conteste un ponente a favor y un ponente en contra del planteamiento que haré. No sé si estén de acuerdo, presidente. Muchas gracias. Primero, comentar que para mí es muy grato saber, esta primera pregunta es para don Manuel Bartlett, el director general de CFE, y para quien quiera responder de la iniciativa privada de los que hablaron en contra, para saber su respuesta. Decirles que no ha habido una acción más importante y millonaria de 1.6 billones de dólares en ningún gobierno local o federal de México a favor del medio ambiente, a favor de la generación de energías renovables, limpias, y que va de la mano con esta política y que denota que la transición energética, como lo decía mi querido compañero Luis Cházaro, no necesita una ley para llevarse a cabo. Hay acciones de gobierno que cuando demuestra un gobernante que sus acciones son más importantes y pueden dar mejores resultados, no necesitas hacer una ley. Yo creo que el inicio de la transición energética viene con una acción de gobierno ejemplar como la planta de Sonora de generación de energía renovables de solar de 1.6 billones de dólares. ¿Para qué queremos una ley en un país que ya su gobierno demuestra tener ese tipo de acciones? Y bueno, mi pregunta va encaminada a que si hoy la información oficial que yo tengo, don Manuel, primero me gustaría que usted me dijera si es correcta mi información o si no es correcta, porque muchos dicen que la mayoría de la generación de energía de la CFE es sucia, pero yo también tengo otros datos. Mis datos son que la generación de energías limpias de la CFE es el 38% del 100% que generan.
y que la generación de energías limpias del sector privado es del 17%. A mí me gustaría que me contestara usted que si con esta planta de Sonora habrá un crecimiento de por lo menos 20 veces más de la generación de energías limpias de lo que hay hoy, con ese ya 38%, ¿a qué porcentaje subiría esta generación de energías limpias por parte de este gobierno y de la CFE? Y en los participantes que hablaron en contra de la reforma, que me pudieran decir cuál va a ser su compromiso para que ese 17% de generación de energías limpias del sector privado pueda subir por lo menos al 38% que CFE hace o más. Muchas gracias. Gracias, diputado Natale. En consecuencia, para ir respondiendo las preguntas que formuló el diputado Puente, tiene en primer lugar el uso de la voz el director presidente de Concamín, José Abugaber. Adelante, por favor. Muchas gracias, diputado Natalio. Si me permite, primero, primero, don José, sí, por el orden en que fueron planteadas, y ahorita le doy el uso de la voz. Gracias. Digo, contestándole, diputado, las sociedades de autoabasto, como bien comentan, no es un monopolio. En la realidad se juntan un grupo de consumidores para construir una central de electricidad que ellos mismos consumen. Eso es lo que yo puedo decir. Si usted dice lo contrario, yo respeto la posición. Gracias, don José Abugaber. A continuación, para dar respuesta a la segunda pregunta que hace el diputado Puente, se le concede el uso de la palabra a don Adrián Olvera. Adelante, don Adrián. Muchas gracias. Daré respuesta. El autoabastecimiento, como fue concebido originalmente, se entendía que era una figura de autoabastecimiento legítimo. Esto es, que una industria que requiriera tener su propia generación en su predio para abastecerse en cuanto a sus necesidades de energía eléctrica y que pudiera tener en su caso algún excedente, lo pudiera colocar en la red de la CFE. Ese era el autoabastecimiento legítimo que reconocía la ley. Lamentablemente, con el reglamento del 93 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la normatividad que emitió la CENER y que consintió la CRE, se dio espacio para que se fuera pervirtiendo este esquema de autoabastecimiento, en donde se conformaron sociedades de $1, sociedades que son simuladas, porque nada más basta, como decía hace un rato, revisar cómo están los permisos que otorgó la CRE y qué es lo que ampara y quiénes son los que están participando ahí, y nos vamos a dar cuenta claramente que hay un generador, el nombre que quieran de los que hemos mencionado, y aparecen 400 tienditas pues que son de conveniencia. Que no me digan que invirtieron cuando el capital social es $1 y el generador tiene el 99.99% de ese capital, de ese dólar, y por el otro lado los socios, que en realidad son clientes, tienen el 0.01%. Entonces, por supuesto que es ilegal, por supuesto que es una aberración a lo que establece la propia legislación y cómo se fue torciendo en el camino. Hoy día tenemos casos en donde se genera en Monterrey y se cobra esa energía en Yucatán, se cobra en Chihuahua, en cualquier otra parte del país, aprovechando la infraestructura que ofrece la CFE de transmisión, pagando un porteo ínfimo, y lo pueden verificar también con la tarifa que ha publicado la CRE. En 2010 era apenas de 3 centavos, en 2022 estamos hablando apenas de 5 centavos. Es irrisorio el porteo que están pagando estos señores. Ahora bien, estos esquemas de autoabastecimiento establecen programas de entrega de energía fija, es decir, tienen asegurada la producción y entrega de energía para autoabastecerse, que en realidad, ya dijimos, es cliente-proveedor, son sus clientes y le facturan. Y hay evidencias de ello y hemos hecho denuncias formales ante la Comisión Reguladora de Energía que están pendientes de resolución, así que no solo es buscando que en esta reforma se pueda corregir eso. Ya son situaciones que son de por sí legales y nacieron de esa manera y se consintieron. Con la ley de la industria eléctrica, en los artículos 10º y 18º transitorios, se les dio la característica de legados para que siguieran haciendo negocio a costa de la CFE. Voy a permitirme poner un ejemplo.
Si un autoabastecedor en la parte que corresponde al generador entrega una energía a $1 el kilowatt hora en la red de la CFE y tiene que pagar 5 centavos por ese porteo y entrega ese kilowatt hora, o más bien lo cobra allá en Yucatán a su socio comercial y se lo va a cobrar $2, ya fue negocio para el generador. Y por el lado del cliente que simula ser un socio, pues se lo paga $2 y también le resulta conveniente porque la tarifa regulada está en $3, la de alto consumo. Entonces hay un ahorro para esa tienda de conveniencia a la que no pueden aspirar el resto de los hogares. Ellos sí tienen que pagar la tarifa regulada y los que se beneficiaron son los de las tiendas convencionales o de conveniencia que tienen esos acuerdos con esos generadores. Pero resulta que allá en Yucatán el que generó esa energía y que sí la entregó fue un productor independiente que por circunstancias operó con diésel y ese productor independiente le vuelve a cobrar a la CFE ahora a $6 el kilowatt hora, pero CFE no se lo puede trasladar a los usuarios. CFE se queda con ese impacto económico. Ahí está una perversión muy clara de lo que ha significado el sistema de autoabastecimientos. Por otro lado, hay que recordar que el sistema, para que pueda operar en condiciones de estabilidad, requiere que todos los generadores se comprometan a cumplir con ciertos servicios que hemos denominado conexos. Para no entrar mucho detalle técnico, se refiere a mantener la estabilidad, el control de frecuencia, el que el sistema se pueda acomodar en tiempo real para poder atender una demanda y tener ese balance que permite mantener la continuidad, para que no haya apagones, para que la gente reciba ese servicio de calidad que tanto esperan y en condiciones de bajo costo. Eso, señores, el autoabastecimiento no lo conoce. Ellos piden y exigen a CENACE, y así está recogido en los propios manuales que derivaron de la ley de la industria eléctrica, que se mantuvieran firmes, que se les respetara en todo momento. Cualquier variación se quejan con el CENACE y lo exigen, y solo son incumplimientos del CENACE o de CFE que no respeta esos programas fijos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que es un negocio redondo y están aprovechando la infraestructura de la red de la CFE. Que no me digan que no es perverso, que no es un mercado paralelo. Claro que lo es, son cliente proveedor. Repito, revisen los permisos que publicó la CRE. Continúo porque se relaciona mucho. Los productores independientes de energía inventaron esta idea de una unidad de propiedad conjunta. Ya decíamos en mi presentación que la CFE, con base en la ley del 92, pues se le obligó a que contratara con privados por 25 años. Pero estos señores inventaron la idea de que tenían una capacidad excedente. Acudieron a la CRE y la CRE, sin ninguna revisión o verificación de las instalaciones, les expidió cualquier cantidad de permisos bajo el esquema de autoabastecimiento y comprometieron esa supuesta capacidad con terceros. Oigan, esa capacidad ya la está pagando la CFE a través del contrato principal. Eso es un robo. Es inadmisible que estos señores estén haciendo negocio a costa de la CFE, comprometiendo esa capacidad. Y cuando acudimos a CENACE, exigen que se les respete su programa fijo y le dejan toda la carga a la CFE de esos servicios que ya dijimos que son importantes para mantener la continuidad de servicio a toda la población. Regulación primaria, control automático de generación, aporte de reactivos que son indispensables para un control de voltaje y que la gente tenga ese servicio de calidad que tanto espera y al menor costo. Pero esa responsabilidad se la dejan a CFE. Otra cosa que no quiero dejar de lado, la alta concentración de capacidad de energía renovable que se ha dado en el norte del país ha implicado cualquier cantidad de problemas y a la CFE la han constreñido a que no pueda contratar, incluso con sus propias centrales. Tiene que entrar necesariamente a las subastas. Ya el artículo 53 de la ley de la industria eléctrica prevé que definitivamente tiene que ser esta empresa productiva subsidiaria, CFE, suministrador de servicios básicos, quien tenga que acudir al CENACE para que a través de subastas se haga de esa capacidad de esa energía. Pero ¿qué ocurre? Los únicos que se pueden inscribir son energías renovables. Ya dijimos que esos no tienen respaldo, que cuando no hay oportunidad de colocar esa energía en la red, las centrales de la CFE o las centrales de los productores independientes que tienen contrato con la CFE, pues la tiene que cubrir la CFE y otra vez es con cargo a la CFE y la CFE se queda con todos esos impactos económicos. Ya habíamos mencionado en mi presentación que es del orden de 10,000 millones de pesos ese impacto económico que es con cargo a la CFE y la CFE no lo está trasladando a la tarifa. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, don Omar, simplemente nada más, me quedé pendiente